una vida de oración. Sí, mi hermano, una vida de oración. Y reflexionando en este tiempo de algunas interrogantes que nos podemos hacer y que nos hicimos, ¿tengo el deseo o la necesidad en mi corazón de orar? ¿Tengo el espacio, el tiempo? ¿Cuánto tiempo debo dedicar a la oración? Los elementos que no nos dejan orar, de verdad soy digno de poder estar en la oración con mi Señor. No siento nada cuando oro. Es que yo me distraigo. Son algunas de las respuestas o reflexiones que podemos encontrar cuando meditamos en la oración, cuando meditamos en tener una vida de oración. Pero me quiero enfocar en tres aspectos y una de ellas es: cuando vengo a orar no siento nada. No se preocupe por eso, hermano. Hay que aprender a no depender de las emociones. Usted se imagina que un papá o una mamá diga: yo no siento nada por mis hijos, pero sabes, son los hijos. O que un esposo diga: yo no siento nada. Bueno, eres el esposo. No es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Si se siente, pues por supuesto mucho mejor. Pero uno no tiene que fundamentarse en lo que siente, porque los sentimientos son pasajeros. Lo que es importante es la convicción. Recuerda esta palabra, convicción. Lo que es importante es a quién nos acercamos. Nos acercamos a la presencia de Dios y Él no cambia. Así que no se angustie porque usted no siente, porque no siempre se siente. A veces uno está buscando la presencia del Señor en medio de tinieblas, pero usted está allí y el Señor también. Otras personas se quejan porque se distraen mucho orando. Pero bueno, todo el mundo se distrae orando. Eso le pasa a todo el mundo. Cuando usted dedica tiempo íntimo a la oración, usted está desafiando la fuerza de las tinieblas, porque la oración es un acto de guerra espiritual. Entonces usted no puede ir a la guerra y pensar que no le va a pasar nada. Algo le tiene que pasar porque está desafiando al enemigo. Entonces el enemigo se defiende. ¿Y cómo se defiende él? Mire, se defiende haciendo cosas para que usted no ore. Y de repente no son cosas malas las que vienen a su mente, pero lo están distrayendo para que no ore. Así que es aconsejable orar para orar. Pedirle al Señor que ponga un vallado sobre nuestra mente y que el enemigo no la pueda penetrar. Otra preocupación o otro argumento, ¿verdad?, en cuando hacemos estas reflexiones o estas interrogantes, es que dice, es que no se sienten dignos. Y el Señor hoy te dice, nadie es digno. El único digno es Jesús. Así que no esperes sentir dignidad, porque no hay dignidad en ningún ser humano para acercarse a Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos acerca por su misericordia, porque si fuéramos dignos es porque nosotros tenemos un derecho y nosotros no tenemos ningún derecho. Somos dignos porque Él nos hace dignos. Es Él quien nos da la dignidad. La dignidad la ganó Cristo en la cruz por usted y por mí. Ahora, es importante recordar que hablamos de la impresionante respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Lo recuerdas la semana pasada? Cuando le pidieron que los enseñara a orar, y que este pasaje de Lucas 11 y el de Mateo 5 en el Sermón del Monte es lo más serio que hay en la Biblia en materia de oración. Y analizamos la primera respuesta de Jesús, que dice:
Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. La segunda cosa que Jesús le contesta, y es la más seria de las tres, que dice para enseñarnos a orar, es esta. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Cristo en este momento está estableciendo una línea divisoria entre orar y tener una vida de oración. Cristo era judío y oraba como todos los judíos, todas las oraciones típicas de los judíos. La oración de la mañana, del mediodía, de la noche, oraba con la familia, oraba para comer, en fin, tenía que orar muchas veces por la gente cuando se le acercaban para liberarlos, para sanarlos, pero lo que él está diciendo aquí es distinto. Y dice, mas tú cuando ores. Es decir, Cristo asume que hay un momento de oración en la vida de la gente. Él no se está refiriendo cuando oras en la mañana, cuando oras en la noche, cuando das gracias porque tienes el alimento, cuando una persona te pide oración. No, Él se está refiriendo a ese momento especial, único, y solo estás tú y Él. Él habla de una oración que no puede ser controlada por nadie, que no tiene que ser escuchada por nadie, de una oración que no responde a ninguna estructura o ninguna forma. Está hablando de un encuentro personal que nadie tiene que controlar y que nadie tiene que saber. Está hablando de vida de oración. Eso es lo que es vida de oración. Y tenemos que repetirlo hasta la saciedad, hermanos. La iglesia ora, pero no tiene vida de oración. En la iglesia oramos por el servicio, por los enfermos, por los diezmos, por las ofrendas, por alguna razón o algún propósito. Pero aquí Cristo nos está diciendo otra cosa. Oramos porque nos acercamos al Señor y Él es bueno. La mayoría de nuestras oraciones tienen una petición que queremos que el Señor resuelva, pero Cristo dijo, orar es pedir, es buscar y es llamar. Libro de Mateo 7:7. A nosotros nos encanta pedir porque pedir es fácil. Buscar y llamar es otra historia. Buscar y llamar es acercarme a su presencia sin una lista de peticiones. Es buscar de su presencia porque lo quiero a Él. Acercarme a su presencia porque siento que su presencia es mejor que la vida. Acercarme a su presencia porque su presencia me transforma. Y cuando digo su presencia me transforma, no estoy hablando de milagros rápidos. Aquí el Señor está diciendo, cuando ores, es un nivel distinto. Es un momento diario que tenemos que venir a su presencia. Pero no trate de complicar ese momento más de la cuenta. Por ejemplo, preguntándose de cuánto tiempo tiene que ser ese momento. Por favor, no haga esa pregunta, porque Dios no está interesado en eso. Usted no tiene que angustiarse por el tiempo. Los grandes hombres de Dios pasaban horas, pero eso no se produce en un solo día. De la noche a la mañana. Así que trate de que las estructuras religiosas no le hagan daño a su oración. No se haga estas preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? ¿Tiene que ser de rodillas? ¿Tiene que ser de madrugadas? ¿Tiene que ser con las manos arriba? ¿Tiene que ser? No haga estas preguntas o no se haga estas preguntas. No se cuestione, porque todo el que se acerca tiene un encuentro con Dios. Si te acercas, si vienes, aunque tengas cargas de pecaminosidad en tu vida, vienes a encontrarte con el Santo. Y no te estoy diciendo que no te preocupes por tu santidad. Lo que te estoy diciendo es que no creas que tienes que hacer un lobby
para venir a buscar la presencia del Señor. Ni tienes que esperar una cita y esperar que te la den. No. El publicano vino a la presencia del Señor. Nadie sabe cómo vino porque no los dejaban entrar en el templo. Eran miserables, eran odiados por el pueblo, pero vino a la presencia del Señor y le dijo al Señor lo que él era. Y el Señor dice que él salió justificado, el publicano. No le metió mentiras al Señor, fue con la verdad, sino que le dijo cuál era su condición. Eso lo tienes en el libro de Lucas 18, del 9 al 14. Y sigue Jesús diciéndonos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Está hablando de intimidad, está hablando de un tiempo que se selecciona para el cual usted requiere disciplina. Y yo también. Y la disciplina es algo que nos cuesta a todos. Pero si quieres lograr una meta, tienes que tener disciplina. Pidámosle al Señor en este momento, Señor, dame la disciplina de orar. Dame la disciplina de oración. Dame la disciplina para entrar en el aposento. Dame la disciplina para tener intimidad. Dame la disciplina para tener y conseguir y mantener una vida de oración. El Señor está allí a cualquier hora. Él está allí, pero Él no te va a levantar y te va a poner a orar. Eso lo tienes que hacer tú. Y ahí está el problema, porque eso no es fácil. Porque eso es contra la corriente, porque eso no forma parte de la vida espiritual. Tienes que venir a la presencia del Señor y decir, voy a venir a la hora que sea. Y le dices al Señor, aquí estoy, Señor. No tenía muchas ganas de venir, pero aquí estoy. Y tú se lo estás confesando. Cuando tú te acercas al Señor, te vas transformando. Y el Señor se acerca a ti porque es un principio de la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Si no nos acercamos al Señor como pretendemos vencer en un mundo donde el enemigo nos anda buscando, como pretendemos ser victoriosos si no tomamos las fórmulas de la victoria. Y lo triste es que usted puede pasar toda una vida en una iglesia sin una vida de oración. Y Cristo lo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Aquí Él está hablando de otro nivel de oración, de un nivel de oración que tú buscas y vienes a la presencia del Señor y empieza a tocarte. Y en la medida que persistes, vas a ir descubriendo que tu tiempo íntimo de oración se va alargando sin que tú hagas nada para alargarlo. Y si tu sentimiento es sincero, te vas a enamorar de Dios. La vida de oración es la que te va definiendo, es la que te va dibujando tu panorama personal, es lo que te va ubicando en el tiempo y en el espacio y te dice para qué sirves y para qué no sirves. No podemos ministrar porque nos gusta esto o lo otro. Tenemos que ministrar en lo que Dios quiere que ministremos. Somos apóstoles, está bien. Somos apóstoles, somos misioneros, está bien. Somos maestros de la palabra de Dios, está bien. Somos profetas, somos evangelistas, somos pastores, somos administradores, ancianos, diáconos, ungieres, lo que sea, pero con la unción de Dios, con la unción de Dios, con la aprobación y con la gracia de Dios. Y eso se consigue solamente en el camino del altar. Es allí donde el Señor va revelándome a mi corazón, porque hay áreas de mi corazón que yo no conozco. Cuando usted entra en la presencia del Señor, usted le va a decir, Señor, revélame a mi corazón, porque dentro de mí hay actitudes que no son buenas, pero están allí y estoy acostumbrado a eso. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Separa un tiempo, hermano. Si no estás acostumbrado, no importa si son 5 minutos, pero hazlo, 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 determínalo.
No es fácil porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Porque el enemigo, porque él no quiere que tú ores. Y de repente tú fracasas un día y te sientes mal y te sientes derrotado. No caigas en esa trampa. Si te sientes derrotado un día, sigue al día siguiente, porque el Señor es un papá, es tu papá, es nuestro Padre, no es un juez que nos juzga para arrancarnos la cabeza. Él está esperándonos en el altar y sabe todo lo que puede ocurrir y tú tienes que entender con quién estás tratando. Estás tratando con el director de una orquesta que se llama Satanás, que tiene millones de demonios a su disposición molestando a la iglesia para que no ore, porque el diablo no quiere una iglesia de oración. Esta segunda expresión de Jesucristo, mas tú cuando ores entra en tu aposento, es porque quiere que nos encontremos con la presencia del Señor. Con su presencia, y eso no se puede definir. Esos encuentros van a producir un quebrantamiento de corazón. Esos encuentros te van a producir silencio. Y algunas personas me preguntan, pastora, ¿y cuando yo no tengo más palabras, qué hago? Pues no haga nada. Si se le acabaron las palabras, se acabaron. Pero no se acabó la oración, entiéndame, no se acabó la oración. Porque la oración es el encuentro, aunque no haya palabras. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que arrodillarte, arrodíllate. Si te quieres tirar al piso, pues tírate. Si quieres caminar, camina. Si te quieres sentar, siéntate. Pero ven a la presencia de Dios y deja que ese encuentro empiece a producir un corazón quebrantado. Y la experiencia que vas a vivir es que hoy fue mejor que ayer y mañana será mejor que hoy, gloria a Dios. Y llegará un día en que dirás, ¿cómo es posible que yo viví tanto tiempo sin oración? No lo comprendo. ¿Y cuáles son los beneficios de acercarse a la presencia de Dios? Sí, hermano, hay beneficios. Empiezas a recibir la revelación de la palabra de Dios. Empiezas a recibir en tu espíritu lo que la Biblia dice en algunos pasajes que tú nunca lo entendiste. Y el Espíritu Santo, ay bendito Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo, Juan 16:14. Y eso se produce en el proceso de la vida de oración. Te vas a dar cuenta que hay áreas de tu carácter que tienes que cambiar. El Espíritu Santo en la medida que el Espíritu Santo en la medida que nos vamos acercando, nos va quemando con su presencia y va sacando la escoria, va sacando los argumentos, va sacando lo que nos paraliza, nos va sacando todo aquello que por tiempo nos ha dejado sin tener esa vida de oración. Y la tercera expresión de Jesucristo fue, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no traten de hacer unas oraciones elegantes porque ustedes creen que a mí me gustan. Hermano, usted no tiene que estructurar unas palabras especiales para venir a la presencia del Señor. Suelte lo que hay en su corazón, con las palabras que sean, elegantes o no elegantes, rústicas, altaneras, como sea, pero suelte eso en la presencia del Señor. Los fariseos hacían unas oraciones largas por pretextos. Y Jesús, cuando los discípulos le dicen que no saben orar, les recuerda esto: no usen vanas repeticiones. Sean honestos, vengan al Señor con su discurso. No se aprendan nada de memoria. Y si no tienen discurso, pues dígaselo. No tengo discurso, pero usted está allí.
está allí, está allí. Usted está allí llevando la leña cada mañana. Usted está allí en la presencia, buscando la presencia del Señor. En la próxima enseñanza vamos a analizar el Padre Nuestro, analizar la vida de oración de Jesucristo y consejos para que usted logre tener una vida de oración. Jesucristo tenía una vida de oración y a la gente le cuesta entender eso, porque como Él es Dios, entonces creen que Él no necesitaba orar, pero Él no oraba como Dios, Él oraba como hombre. Durante todo el tiempo de su vida se comportó como un hombre, como usted y como yo, con todas las limitaciones de un hombre, con todas las circunstancias de un ser humano común y corriente. La única diferencia es que murió sin pecar y eso ya lo transforma. Pero mientras vivió en carne y hueso, sí tenía hambre y comía. Cuando tuvo que molestarse en el templo por la irreverencia de los líderes, se molestó y tiró las mesas y agarró un rejo y les dio porque el liderazgo del templo y respetaba la casa de oración. Ese era Cristo. Tenía que comer y comía. Tenía que dormir y dormía. Tenía que orar y oraba. Dice en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo le voy a hacer un reto, un desafío. Si usted tiene un problema que le afecta, usted puede asumir dos actitudes. ¿Ora por eso o no ora? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá una diferencia si ora? ¿Habrá alguna diferencia si no ora? ¿Qué piensas? Nosotros llegamos al servicio o al culto muchas veces, algunos minutos antes de que comience, y hay dos cosas que pueden pasar. Me pongo a hablar, que por supuesto no es pecado, pero ¿qué tal si más bien nos ponemos a orar? ¿Habrá alguna diferencia? Yo creo que sí. Vamos a ver los milagros. Vamos a buscar del Señor. El desafío de esta semana es que determines en el tiempo, en el espacio, en el momento, poco, grande, con palabras, sin palabras, en que busquemos a nuestro Señor. Y vamos a establecer este desafío con la palabra Jeremías 29:13. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Determínalo, determínalo, hazlo público para que sientas el compromiso y verás que estamos dando pasos pequeños pero sólidos, buscando y la vamos a conseguir esa vida de oración.